Tu nombre es Enki. Naciste con el alma del iluminado y eso te llevó a volcar tu vida a estudiar la religión, ya que vos y tu hermana gemela fueron elegidos a corta edad para volverse sacerdotes oscuros, aunque ello los terminó llevando a ambos a pelearse por el derecho de entrar al templo. Tu cuerpo frágil te condenó a una rápida derrota a manos de tu hermana, quien decidió perdonarte la vida, pero como sabes que nadie puede salir vivo de este ritual, terminás siendo vos quien decide salir vencedor. Tras convertirte en un sacerdote oscuro, abandonaste el templo, siguiendo tu propio peregrinaje personal, aprendiendo los secretos de otros dioses, deidades y las bendiciones que éstas brindan, sin dejar de lado tu adoración y tus estudios por el dios de las profundidades. Y entonces te llegan rumores de un hombre que, según ciertos profetas, estaba destinado a la grandeza. Por supuesto que no pueden haber dos mortales destinados a ser favorecidos por los dioses, así que decidí salir en su búsqueda, aprender más de él. En tu búsqueda de información, terminás llegando a la conclusión de que está encarcelado en los calabozos de la mazmorra de El Miedo y el Hambre. Decidido a no dejar que nada entorpezca tu búsqueda, decidís marchar directamente hacia el calabozo. Una vez en sus puertas, vas a encontrarte con bastantes cajas y barriles que puedes examinar para encontrar alimento, herramientas y demás bienes que van a servirte en tu aventura. Pero entonces, a lo lejos, escuchás el sonido de hombros hambrientos. Gruñidos, aullidos, sonidos que dejan en claro lo deseosos que están en probar a su presa recién llegada. El miedo te invade. Intentás volver por donde viniste, pero la niebla es demasiado espesa y no podés salir. Entonces, ya con los perros yendo en tu búsqueda, pensando que quizás tenés oportunidad de domesticarlos, te volcás en combate contra uno de ellos. Claro está que son demasiado feroces para vos, dejándote con una hemorragia e incluso una infección en tu brazo más útil. Pero todo esto al final del día no importa, porque terminás convirtiéndose en su presa. Una más de todo el montón de aventureros que decidieron intentar adentrarse en el interior de la mazmorra de Fear and Hunger. Este no es más que uno de los múltiples escenarios que tiene este juego para vos. Fear and Hunger es un juego desarrollado por Happy Paintings, o Miro, en el motor gráfico de desarrollo de juegos RPG Maker, el cual nos trajo joyitas del mundo indie como Eve, Aoni, To The Moon y por sobre todo el majestuoso Kanye Quest 3030. Si circulás mucho por YouTube, sobre todo si venís haciéndolo desde el 2012 aproximadamente, entonces muchos juegos te sonarán, por lo menos, conocidos. ¡Ah! ¡Ah! What the fuck, man? ¡Ah! ¡It's still after me! ¡Ah! ¡Ah! Aunque a decir verdad, a pesar de que él comparte el motor gráfico y su genética relacionada con el terror, este juego dista mucho, muchísimo, de ser similar a sus primos. Fear and Hunger tiene una mecánica de RPG por turnos que hace enfoque en el manejo de recursos y una narrativa principalmente cortada por su entorno, además de los diferentes personajes con los que nos vamos a topar a lo largo de nuestra aventura. Vamos a poder controlar a 4 diferentes personajes, los cuales son Kahara, el mercenario, Darce, la caballera, Enki, el sacerdote oscuro, y Ragnar, como sea que se pronuncie, el extranjero. Cada uno con sus diferentes motivaciones que los van a llevar a lo más profundo de los calabozos de Fear and Hunger. En un primer momento, cuando vamos a estar en la pantalla de selección de personaje, vamos a ver que ninguno tiene un nombre en particular, sino que vamos a poder ponerles el nombre que nosotros consideremos. Pero claro, también vamos a poder encontrarnos a estos personajes mientras recorremos los diferentes niveles que componen la mazmorra, descubriendo más en detalle las razones que los motivan a realizar su viaje, además de descubrir un poco más sobre cómo es el mundo más allá de los calabozos de Fear and Hunger.
Ahora, si sos un consumidor de este tipo de videos en inglés, es muy posible que hayas visto a algunas personas diciendo que el juego es muy injusto, que es un juego que te odia. Y perdón, pero para ser completamente sincero, yo personalmente lo veo muy alejado de eso. Por supuesto, es un juego difícil, muy difícil, pero eso no quita que tenga sus elementos a la hora de enseñarte cómo realmente se juega. En tus primeros combates vas a ver que el enemigo cuenta con varias partes del cuerpo, cada una con sus acciones individuales, y entonces vas a poder empezar a tomar ciertas decisiones con respecto a dónde vas a atacar. Le corto al guardia el brazo derecho y le impido atacar con su machete, o le corto el izquierdo para tratar de evitar el ataque que casi te deja muerto si es que no te mata. Le ataco la cabeza para tratar de rebanársela y matarlo lo antes posible, sabiendo que es la zona donde más fácil uno puede fallar el ataque. Claro está que eso es considerando que no quieras escapar. Y créeme, vas a querer escapar. Fear and Hunger dista muchísimo de ser un RPG convencional y de seguir sus propias normas, ya que los personajes no van a subir de nivel, no van a verse más fuertes de derrotar a esos guardias de cuerpos deformes y sus aguijones pulsantes. Los aventureros no son superhéroes, son simples seres humanos. Tampoco vas a recibir una fanfarria ni ningún tipo de celebración significando que obtuviste la victoria. Lo único que quisiste al ganar esa pelea fue consumir recursos sumamente valiosos, sin obtener nada a cambio. Como mucho sí, ganarás algún nuevo equipamiento, pero ¿a qué costo? No te va a servir un escudo nuevo si te cortaron el brazo con el que te podés equipar los escudos. Porque claro, los enemigos no son los únicos que pueden perder extremidades. Si te atacan con un arma con filo, es muy posible que termine en una hemorragia, o incluso en un brazo menos. O por ahí con una infección si es un arma oxidada, la cual si no la sanás lo antes posible, va a hacer que tu personaje muera. Y olvídate de los conceptos de ganar experiencia, grindar objetos y volverte superpoderoso. Fear and Hunger es un juego en el cual los recursos son los que van a hacerte llegar hasta el final. Y si no los cuidas bien, no vas a llegar demasiado lejos. Además de todo lo que te dije recién, los peligros de Fear and Hunger no están limitados solamente a las peleas. También tenés que estar atento a las trampas y además cosas que te puedas encontrar en el camino. Porque así como lo ves, ese píxel de clavo de mierda que tenés en medio de la tabla, lo vas a poder terminar pisando y vas a terminar con una hemorragia y una infección. También puede ser que actives baldosas que estén conectadas a trampas con flechas, al mejor estilo de Indiana Jones. E incluso puede ser que estés descuidado y no te des cuenta que un guardia con ballesta te dispara a la distancia ni bien te ve, sacándote vida antes siquiera de pensar en pelearle. Y sin embargo, todo esto no es solo infortunio para el jugador, también es información, el recurso más importante que vas a tener a la mano. En Fear and Hunger, un juego en el que vas a tener que reiniciar la partida de manera constante, la información es poder. Y si bien sí, hay cosas que van a cambiar como la estructura de la mazmorra o los objetos que podés obtener en los diferentes barriles y las cajas que vas a ir encontrando, la información que vas a manejar siempre es la misma. Y los enemigos no te la van a poder sacar. Por ejemplo, ya hiciste tu primera pasada del calabozo y decidiste tirarte en ese agujero que huele a orina, heces y semen. Normalmente cuando un juego te ofrece explorar un lugar nuevo, escondido o raro, tu curiosidad suele ser recompensada. Acá no. El juego, si bien recompensa la curiosidad, también castiga la insensatez. Entonces ya aprendiste que no solo ese agujero no te sirve para nada más que firmar una sentencia de muerte adelantada, sino que ahora sabes que hay que tener cuidado con ciertos precipicios, ya que no sabemos en qué puede terminar tu intento de exploración. Los mismos van a pasar más adelante, cuando tenés tu intento con Trotur. Si intentás dormir en las camas mientras él sigue con vida, puede ser que haya una posibilidad de que te encuentre, y eso te sentencia a un prematuro fin del juego, no sin antes ver una nada agradable escena en donde te mutila entero.
Ahora, si lográs matarlo, lo cual no debería ser una tarea demasiado complicada antes de dormir en la cama, entonces la misma se convierte en un lugar de guardado seguro, sabiendo que podés reposar ahí antes de continuar tu aventura. Y justamente acá aparece otra de las mecánicas importantes del juego, el tiro de moneda, una posibilidad del 50% de que todo pueda salir ridículamente bien o ridículamente mal. Y si bien puede parecer molesto, es parte de todo lo que suma adentro de la fórmula de Fear and Hunger. Nunca vas a estar al 100% del control de la situación. Sin importar qué tan fuerte seas, siempre puede haber algo que salga mal. Siempre puedes fallar una tirada de moneda y terminar cayendo por un agujero y lastimarte los tobillos, perder la oportunidad de encontrar una armadura más poderosa o fallar en esquivar un ataque que puede resultar fatal para tus personajes. Todos esos destinos dependen de una tirada de moneda, la cual podés acertar o no. Claro están también que las monedas de la suerte existen, van a permitirte tirar una segunda moneda reduciendo las probabilidades de error a un 25%. En la teoría al menos, claro. Fear and Hunger, vamos a ser sinceros, no es un juego para cualquiera. Tiene una atmósfera muy asfixiante, la cual se ve fuertemente respaldada por la banda sonora, aunque la mayoría de las veces van a ser sonidos de ambiente, y toca temáticas bastante delicadas como el abuso, las torturas, cuenta con gore desmedido, y tampoco se ahorra en detalles a la hora de contarte situaciones más grotescas, muchas de esas relacionadas con los aguijones de los guardias. Y es entendible si este juego no podés jugarlo. Yo realmente no tengo la paciencia para este estilo de juegos. Pero estuve consumiendo tantos videos relacionados, que no podía perder simplemente la oportunidad de probar un poco lo que es la auténtica experiencia de Fear and Hunger, sabiendo que no la voy a terminar, porque no la puedo aguantar. Eso no quita que la experiencia del juego sea exquisita, y lograr ciertos resultados que no esperabas alcanzar sea sumamente satisfactorio. Quizá tu tolerancia a este juego sea mucho mayor. Mientras tanto, yo me conformo con ver videos de YouTube, imaginando cómo podría ser mi vida si me animara a jugarlo. Y si sos como yo, que te gusta mucho ver los videos de otros creadores de contenido, realmente te lo aliento, ya que la historia creada por el desarrollador es sumamente entretenida y plagada de misterios como para dejarla pasar. Espero que nos podamos ver en un próximo video y acordate de suscribirte al canal si querés ver más videos de este estilo, y déjame en los comentarios si ya conocías Fear and Hunger antes. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos en un próximo video. Hasta la próxima.